de la ciencia y cultura gnóstica, a nombre de esta emisora Radionosis Colombia, una emisora para despertar conciencia, y a nombre de este programa Hablemos de Gnosis, reciban todos ustedes una cordial bienvenida y un cordial saludo. También extendemos este saludo a las personas que nos visitan por la página de Facebook Hablemos de Gnosis y por el canal de YouTube. Hoy le daremos continuidad a la historia de la Gnosis. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos del origen como tal histórico del gnosticismo y la relación que se tenía con el cristianismo y el mundo antiguo. Hablamos de esa casta judía llamada los esenios, de donde sale el Cristo y la mayoría de sus seguidores, expandiendo las buenas nuevas por todo el Imperio Romano. Después estuvimos hablando de la época de la Edad Media, época donde se creó una orden, una de las fuerzas armadas o élites que tenía la Iglesia Católica en su tiempo. Estamos hablando de los Caballeros Templarios. Mostramos cuál fue el legado que ellos dejaron, no solo en sus finanzas, sino también en la enseñanza y en la simbología que aún está en esos templos y manuscritos que sobrevivieron a través de la historia. Hoy, en este capítulo, vamos a hablar de la época del Renacimiento. Vamos a hablar de esa época en donde el humanismo como filosofía como filosofía prevalece, donde esos escritores, poetas, pintores se basan en las enseñanzas del mundo antiguo para poderle enseñar a la humanidad con el arte, con la ciencia, con la filosofía, que existe algo que cada hombre lleva. Hablaremos de un científico, precursor del método científico que se usan hoy en las universidades y en las escuelas, que lo tuvieron que llevar a la Santa Inquisición porque afirmaba que la tierra se movía. También hablaremos de un escultor que también fue llevado a la Santa Inquisición porque no le entendieron una de sus obras. Y por último, de este grupo de renacentistas, hablaremos también de un pintor, no solo fue pintor, pero hablaremos de este personaje que se dice que dejó un código que devela una verdad a la humanidad. Vamos a ver si es cierto o no. Y también hablaremos de cómo el gnosticismo llega hasta nuestra época con el venerable maestro Samael Aun Weor, fundador de las instituciones gnósticas de la edad contemporánea. Si no es más, iniciamos. Ciencia, arte, filosofía, religión, cábala, alquimia. Esto y mucho más en Hablemos de Gnosis. Para poder entender un poquito de lo que es el Renacimiento, tenemos que entender cómo surge ese movimiento. Recordemos de que ya han pasado muchos siglos en donde ya la Iglesia Católica tiene un poder tanto político como militar, pero con el tiempo se va desarrollando una filosofía en la cual
la misma iglesia tolera, ya que se estaba hablando de una develación de ciertos misterios crísticos y que para ellos era muy importante mostrárselos a la humanidad. Entonces surgen pinturas como la última cena que estamos viendo, surgen esculturas, cierto, como el David bíblico, y también la ciencia empieza a avanzar, claro, con unas limitantes, pero da un auge, ya que se muestra la creación de ese Dios que hablamos, de ese Dios que está en la Biblia. Entonces el nombre del Renacimiento fue dado en el siglo XIX para referenciarse a la época entre los siglos XV y XVI, donde surgieron muchas personas que dejaron grandes avances y que dejaron grandes enseñanzas para la historia de la humanidad. Entonces, vamos a iniciar con el primer personaje, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel es conocido por una de sus obras, una de las más icónicas es La creación de Adán. Es una de las obras que está en la Capilla Sixtina, pero pues no vamos a hablar del momento de esta. Pero también hizo otra obra que es el Moisés. Una de sus obras más icónicas que hizo Miguel Ángel, aunque también se le conoce varias, tanto esculturas como pinturas, pero vamos a hablar sobre todo del Moisés, porque con esta fue que a él lo llevaran a la Santa Inquisición para poder explicar esa interpretación que hizo en su escultura. Pero bueno, primero miremos quién es Miguel Ángel. Nace el 6 de marzo de 1475 en Roma y fallece el 18 de febrero de 1564. Fue arquitecto, escultor, pintor, poeta, o sea, tuvo muchas facetas. ¿Qué característica tenía Miguel Ángel? De que era muy apreciado por los papas, que fue muy apreciado por la iglesia, y muchas de sus obras están plasmadas en iglesias y templos importantes para el Vaticano, para la Iglesia Católica. A él le pidieron un trabajo para embellecer, por decirlo así, la tumba del Papa Julio II, que se encuentra en la Basílica de San Pedro. Las personas que nos están viendo por YouTube, pues estamos mostrando las imágenes correspondientes a la obra. Si no, mientras nos escuchan, ustedes pueden buscar por Google, pueden buscar por cualquier plataforma que le muestren el Moisés. Bien, como podemos ver en la imagen, el Moisés, bueno, el Moisés es una escultura de mármol que fue hecha entre 1513 y 1536, pero tiene una particularidad, y es que tiene dos cuernos. Entonces dice la historia de que cuando él termina la obra, la Santa Inquisición todavía existía en ese tiempo. La Santa Inquisición lo llama a juicio, a preguntarle por qué le había colocado dos cuernos a Moisés. Entonces resulta de que eso es una interpretación de las escrituras bíblicas cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley por parte de Dios y baja nuevamente. En ciertas traducciones, sobre todo la traducción de Jerónimo, que fue uno de los mayores traductores de la Biblia para el latín, en la parte donde en la parte donde se habla en la Biblia que él baja como una luz resplandeciente, en la traducción él decía que bajaba como unas luces que salían de su frente o que bajaban desde el cielo hasta llegar a su cabeza al frente, en la parte del frente. Entonces, esa fue la interpretación que toma Miguel Ángel como base para hacer esta escultura. Y eso es lo que tiene que decirle a la Santa Inquisición de que esa interpretación no son unos cuernos del diablo como se pensaba, no son unos cuernos de ese enemigo de la iglesia, sino que son unos aros de luz, son unas luces que salen de su frente que representa
esa santidad que Él tiene. Y así es que Él se libra de ese juicio. Y bueno, también hay otros mitos con respecto a la escultura. Según algunos historiadores, de que cuando traen las piedras de mármol, sobre todo una que es muy grande, los trabajadores la traían a su taller y Miguel Ángel les dice, por favor, descarguen la piedra con cuidado porque están cargando al Moisés. Es muy interesante ver de que muchos artistas tienen un mundo muy diferente en su cabeza, en el sentido de que nosotros posiblemente vemos un árbol, un tronco, posiblemente vemos una piedra, ya vamos manejando y vemos una piedra por la carretera, pero para ellos ya tiene una figura en su cabeza y es algo interesante. Y el otro mito que hay es que él le pega un cincelazo o un martillazo, pues un golpe, en la rodilla y le pregunta, ¿por qué no hablas? Recordemos de que estas personas, en el caso de Miguel Ángel, conocían muy bien la biología y la anatomía del ser humano. Quedó tan real de que él pensaba que tenía vida y por eso le pega, por eso le da ese golpe. Ahora, si nosotros miramos la imagen detalla ciertos músculos que tiene el brazo y que se van formando también a medida que se van apoyando con ciertos huesos. Y eso lo sabía Miguel Ángel. Y asimismo hace la escultura con esos detalles. Es tan impresionante los detalles que podemos verlos de que el músculo o los músculos de los brazos están muy bien definidos. En algún momento que ustedes tengan pensado ir a Europa, ojalá vayan a la Basílica de San Pedro para que puedan conocer esta escultura y su detalle. Entonces vemos aquí cómo esas personas, a pesar de que no estaban en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, no estaban como una orden secreta como muchos dicen, sino que ya simplemente tenían algo internamente que los movía y hacían de que pudieran cristalizar este tipo de obras. Si nosotros también detallamos un poco lo que es la creación de Adán, en la creación de Adán está Dios arriba con unos ángeles y abajo está Adán acostado en una piedra. Y si vemos en la imagen, Dios está haciendo un súper esfuerzo para poder llegar a Adán y aunque sea tocarlo, pero vemos que Adán está recostado en la piedra y no hace ningún esfuerzo por llegar a Dios. Cuando se detalla la pintura de una manera más anatómica, el dedo que tiene Adán está unos grados abajo, está unos grados agachado, el dedo índice. Pero las personas que han estudiado el cuadro dicen de que si en esa misma medida Miguel Ángel hubiera subido, hubiera dibujado un poco más arriba el dedo, unos grados más arriba, tocaría el dedo de Dios, dando a entender así de que Dios, independientemente en sus expresiones, porque recordemos que Él muchas veces se expresa como un verbo, como una zarza, en un sueño, hace todos los esfuerzos para llegar a ese ser humano, pero el ser humano, aun sabiendo que Él existe, no hace ningún esfuerzo por llegar a Él, porque nos han metido a la cabeza de que es que la vida hay que disfrutarla y vemos a Dios en la muerte. Y eso es algo que invitamos a reflexionar, porque si no conocemos a Dios en la vida, no lo vamos a hacer en la muerte. ¿Cómo vamos a conocer a alguien que nosotros en algún momento no hemos visto? Es como ir a una cita ciega, ¿cierto? Pero realmente a Dios se le conoce es en la vida, no en la muerte. Y eso es algo que refleja Miguel Ángel en este cuadro también. Invitamos a esa reflexión. Hay más detalles, hay más detalles en el cuadro que invito a que ustedes investiguen y estudien. Bueno, queridos oyentes,
Ahorita vamos a pasar a la parte científica. Muchas veces se nos han dicho de que la iglesia, o más bien, la religión en general, estamos diciendo, siempre ha estado en guerra con la ciencia, porque es que la religión dice cosas y la ciencia la contradice. Cuando nosotros empezamos a mirar la parte histórica tanto de la ciencia como de la religión, después de un tiempo sí, se dividieron. Pero cuando la ciencia y la religión se unen, hacen cosas prodigiosas. En sus pantallas están mirando a Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, matemático, físico y que también se interesó por la parte de las artes, la escultura, la pintura, la poesía. Este personaje, Galileo Galilei, fue una de las primeras personas que empezó a usar un telescopio. Prácticamente él creó uno, aunque ya estaba creado varios prototipos. Él crea uno para validar una teoría que él tenía y que había estudiado de Nicolás Copérnico. El que dice realmente de que el planeta se mueve o los planetas se mueven alrededor del Sol fue Nicolás Copérnico. Pero Galileo Galilei implementa algo que se llama el método científico y haciendo el telescopio descubre que la Tierra se mueve. Entonces él empieza a afirmar eso en las cátedras universitarias y decirle al mundo, mire, he encontrado una verdad, es esta. La Iglesia Católica lo llama, el Vaticano lo llama, y también lo llevan a juicio. Considerado el padre de la astronomía, es llevado a una silla donde le dicen, retráctese, porque lo que está diciendo no va con lo que nosotros estamos enseñando. Según historiadores, dice que Galileo Galilei, después de tanta presión, dice, listo, yo me retracto, pero queda una frase en latín para la eternidad, murmurándola, Epur si mueve, pero se mueve. Frase icónica que podemos ver en la universidad donde él enseñaba. Después, con el tiempo, obviamente, le damos la razón a Galileo Galilei. ¿Qué queremos llegar con esto? Resulta que la ciencia también es uno de los campos del gnosticismo, es uno de los 4 pilares, igual hablaremos un poco más adelante al respecto, donde la persona tiene la oportunidad de estudiar tanto los misterios de la naturaleza como los misterios que encierra el hombre. Otro ejemplo que podemos ver de esto es a Isaac Newton. Gracias a Isaac Newton podemos descubrir, bueno, más bien, el ser humano pudo descubrir la ley de la gravedad con una manzana, ¿no? Y es chistoso porque también la manzana aparece, entre comillas, en mitos bíblicos, sobre todo la manzana de Adán, que en realidad la Biblia nunca dice que fue una manzana, y que también se relaciona con el cuento de la manzana que le dan a París de Troya, en una apuesta que tenían las diosas. Bueno, dice la historia de que él estaba recostado en un árbol, y un momento a otro, un árbol de manzanas, y un momento a otro le cae una manzana. Un ser humano del común, que no está atento a lo que pasa alrededor, diría, bueno, me cayó una manzana, me la como más tarde. Otros de pronto dirían, bueno, yo aquí relajado y este árbol me tira una manzana. Pero él no. Él en su inquietud de encontrar verdades, se da cuenta de que la naturaleza le mostró una ley e inmediatamente empieza a estudiar. Entonces, que la ciencia está relacionada con la religión por medio de los misterios que hay en la naturaleza. Cuando el hombre empieza a estudiar a la naturaleza, está estudiando a Dios. Nosotros esperamos de que baje Dios y nos diga, mire, yo soy Dios.
Y no, Él está en todas las expresiones. Y eso es lo que querían mostrar estos científicos. Podrían decir que son ateos o que no son ateos, etcétera. Pero a la final, en esta época, es que se muestra los misterios que encierra la naturaleza en el arte, la literatura, la parte científica, y deja algo plasmado para el mundo. Bueno, vamos a hablar de este personaje, de esta persona llamada Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nace en Vinci 15 de abril de 1452 y fallece en Amboise 2 de mayo de 1519. Bueno, ¿qué en común tiene el movimiento renacentista? Que todo se dio en Italia. Fue un movimiento que se dio más o menos por esa zona. Y entonces todas esas personas que estamos mencionando acá son de Italia, son de origen italiano. Pero claro, cada una de ellas se manifiesta en diferentes partes de Italia. Leonardo da Vinci, a principios del 2000, fue un personaje muy icónico y de referencia, ¿cierto? Por unas novelas que saca un autor, Charles Brown, y por una película que se hizo a partir de esas novelas, donde habla de que Leonardo pertenecía a una orden y bueno, y que guardaba un secreto. Pues vamos a ver qué secreto guarda. Entonces Leonardo da Vinci fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Uno dirá, es que esta gente no tiene tiempo. No. Esas personas se preparaban para la vida. Tenían inquietudes y la buscaban en las diferentes ramas donde se podía. Y también plasmaban una enseñanza cuando la descubrían. Una de sus obras más icónicas es este papel que estamos viendo acá en pantalla. Bueno, no está todo, simplemente tenemos la imagen, que se llama El hombre de Vitruvio. Este papel tiene unas dimensiones de 34.4 centímetros por 25.5 centímetros. Las notas que tiene, pues tiene unas notas tanto arriba como abajo, están hechas en escritura especular, es decir, que se escribe de derecha a izquierda y para poderlas leer se tiene que colocar un espejo de frente o en un ángulo para que las letras queden al derecho. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Algunos historiadores dicen que Leonardo da Vinci escribía con las dos manos, otros dicen que era zurdo. En todo caso, se dice que él escribió de esa manera por la teoría de que es zurdo para no manchar el papel con la tinta. Entonces, qué cosas interesantes tiene este papel, tiene este dibujo. El título de esta obra es El hombre de Vitruvio y representa la expresión perfecta en cuanto a las proporciones que tiene nuestro cuerpo. Vitruvio, que prácticamente es la imagen en la que se basa Leonardo para hacer el dibujo, es el arquitecto Marcos Vitruvius, un arquitecto romano. Se dice que estuvo con Julio César y de que escribió un libro llamado Sobre la arquitectura. Bueno, yo creo que las personas que estudian arquitectura o que están en ese campo saben un poco más al respecto. Entonces él pensaba que la arquitectura debía tener la misma armonía o el grado máximo de armonía entre sus partes, así como el cuerpo humano. ¿Qué otra cosa o qué otra característica tiene el hombre de Vitruvio? De que Leonardo fue el único que lo pudo hacer. Hubieron otros autores, otras personas que estudiaron de las proporciones y no hallaban cómo hacerlo. Leonardo sí lo pudo hacer.
Entonces, ¿qué cosas interesantes podemos encontrar en cuanto a las dimensiones? Para que entendamos un poco. Cuatro dedos, por ejemplo, cuatro dedos que están ahí, hacen una palma. O sea, cuatro dedos dibujados hacen una palma. Cuatro palmas hacen un pie. Seis palmas hacen un codo, es decir, la distancia entre el brazo y el codo. Y 24 palmas hacen a un hombre. Ahora, si se abren las piernas un poco, por eso es que el dibujo tiene como una especie de cuatro piernas, no. Son dos piernas cuando el ser humano tiene las piernas pues cerradas de una manera normal y cuando se abren, que por cierto están en un círculo y que ya también hablaremos de eso, si se abren las piernas un poco y también se extiende las manos un poco más arriba de la cabeza, como está en el dibujo, desde el ombligo hasta las piernas abiertas hacen un triángulo equilátero, es decir, un triángulo donde todos sus ángulos son iguales, todos sus vértices son iguales. Desde la cabeza a los pezones es un cuarto del cuerpo y esa misma medida lo tiene la anchura de los hombros. Fíjense en ustedes la armonía y la exactitud que tiene nuestro cuerpo, una obra de perfección que nos han dado a nosotros. Ahora, ¿qué simboliza el círculo y el cuadrado? Leonardo, en esta obra, resulta que Leonardo, en esta obra, enseña algo que se llama el antropocentrismo, que es una filosofía que también se dio en el Renacimiento, pero Leonardo la enseñaba bastante. El círculo representa también el universo, el cosmos. Y entonces cuando se habla del antropocentrismo, antro es hombre, centrismo es centro, se dice que ese universo hace parte de nosotros, que nosotros hacemos parte de ese universo, pero que todo radica desde el ser humano, que los misterios del universo están dentro del ser humano. Eso también se le conoce como el microcosmos hombre. Y de pronto en algún momento cuando hablemos de la organización del universo, del cosmos, daremos un poquito más detalles de eso. Y el cuadrado representa la naturaleza, representa la estabilidad, representa los cuatro elementos. Si nosotros observamos un poco y lo relacionamos con lo que hemos hablado antes, es lo que los caballeros templarios decían de la cruz. El hombre en el centro, un pie en el cielo y otro en la tierra. Mismo conocimiento, misma filosofía que se enseñaba en los tiempos antiguos, en los esenios, donde se hablaba de que el ser humano tenía todas las respuestas a esas inquietudes y de que cuando llegaba a ese conocimiento superior, que era un iluminado, tenía un pie en el cielo y otro en la tierra. Entonces, queridos oyentes, personas que nos ven por las redes sociales, queremos darle a ustedes a entender de que el gnosticismo, como tal, siempre ha existido y se ha dado de diferentes maneras. Pero eso no quiere decir que en este caso Leonardo haya dejado o haya estado en una organización muy secreta donde se está develando una verdad según la novela, según esas historias, que no tiene nada que ver con la historia real que estamos hablando. Recordemos que es una novela, que sí recopila datos históricos, no lo estamos negando, pero que también adultera ciertos datos históricos para hacer interesante la narración, para entrarnos en un mundo
donde podamos estar ahí mientras estemos leyendo. Por ende, nosotros decimos de que, o afirmamos, de que Leonardo sí fue un gran genio, sí dejó muchos mensajes en sus cuadros, en sus escritos, en su documentación, pero es para que la humanidad lo estudie y lo practique. A pesar de que él muere, aún se deja grandes misterios con las obras y con todo el legado que él deja. Otro ejemplo, que fue el cuadro que vimos en la introducción, vamos a ponerlo acá. Si ustedes miran, Leonardo retrata el momento en el que Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí están los 12 discípulos, no hay más, ni una persona más, ni una persona menos. Y volvemos a la misma reflexión, ¿cómo hace una persona para imaginar, para tomarse una foto, ¿cierto? Dejarla en su cabeza, dejarla en su imaginación, en su mente, y poderla plasmar como lo que es la última cena de Leonardo da Vinci. Si vemos, primeramente, no hay una copa, como en la mayoría de los cuadros que nosotros vemos de la última cena, también llamado el Santo Grial. Santo Grial, que aparece en muchas obras, como el Parsifal, Caballero de la Mesa Redonda, que su misión era encontrarla, que de ahí se basa Richard Warner para hacer una obra titulada el Parsifal, que era un cazador que se involucra con una orden de los Caballeros Templarios y que esta orden era asediada por un mago negro, por Kringsgor, ya que la orden no lo dejó ingresar porque él se castró, ya que tenía pensamientos impuros, y para entrar a la orden debe entrar completo como Dios lo creó. Se llena de ira, de odio, y se va en contra de la orden, y entonces ataca la orden con unas doncellas, y la que coordina esas doncellas es Kundry. Para poder liberar del hechizo, es decir, Kundry estaba en un hechizo y para poderla liberar, como en las historias de los cuentos de hadas, con un beso de amor. Y dentro de la historia Parsifal, se enamora de ella independientemente del personaje que estaba pasando en ese momento, como el papel que ella estaba en ese momento. Búsquenla, es muy bonita. No les voy a contar más, porque es muy interesante también verla como tal en obra de teatro y es una ópera, y como tal en ópera, narrando toda esa historia. Y ahí aparece también el Santo Grial. Pero en el cuadro que estamos viendo acá no está, porque también Leonardo como tal no es que haya guardado un secreto en el mismo cuadro, porque volvemos y repetimos, están los mismos 12. Para él el Santo Grial no tenía una relevancia como la obra del Cristo. Ese es el verdadero mensaje que está dejando. Porque si se colocaba el Santo Grial, que por cierto también es como una especie de revolución, porque se habla del Santo Grial, el Vaticano, templarios, etcétera, y Leonardo no lo puso, porque él dijo, la obra realmente es el Cristo. Y entonces en este cuadro podemos ver también quién es el traidor, quién es el que entrega al Cristo. Y algo curioso con respecto a este discípulo que es Judas. Bueno, en mi caso hasta el momento no hemos conocido una persona que se llame Judas. Nadie quiere ponerle ese nombre al que traicionó al Cristo. Y en el cuadro se ve quién es. Y es la persona que tiene la bolsa. Es el único que tiene una bolsa que en ese tiempo se representaba la bolsa donde se guardaban las monedas. Ahí está el traidor. Entonces observemos de que ellos, con su vasto estudio, porque estamos diciendo de que no son personas que salieron de alguna parte así como así, eran personas muy preparadas. Y recordemos que ellos empezaron a estudiar las Sagradas Escrituras,
y otro tipo de filosofías. Entonces se une lo del mundo antiguo, Biblioteca de Alejandría, filosofía griega, historia del Imperio Romano, parte de las creencias hindúes, orientales, y se plasma muchas obras con respecto a todo eso que estamos hablando. Y es así como en la parte del Renacimiento se da esas grandes enseñanzas y de que cuando vemos un cuadro de estos es muy bueno reflexionar. Bueno, queridos oyentes, ya para ir terminando esta serie de capítulos, ahora nos vamos a centrar en el siglo XX. A principios del siglo XX, como ustedes saben, hubo una Primera Guerra Mundial. Lástima de que sale esa Primera Guerra Mundial porque eso fue lo que opacó la obra de Warner, aunque pues solo se presentó una vez en la vida como tal de manera original. Después, a mediados del siglo XX, sale la Segunda Guerra Mundial. Y como habíamos dicho en el capítulo anterior, este evento también opacó el descubrimiento o los descubrimientos de la biblioteca de Nag Hammadi y los libros del Mar Muerto. Mientras Europa, el Pacífico, muchas partes del mundo, norte de África, estaban en guerra, en Colombia surge un movimiento que se le llamó como el movimiento gnóstico que aún perdura, liderado por el venerable maestro Samael Aun Weor, que es el que vemos en pantalla, que recopila toda esa información que hemos dado de los precursores para que el venerable maestro Samael Aun Weor pudiera dar esa enseñanza. Fue la teosofía, la masonería, que hablamos un poco de los caballeros templarios, cómo se relaciona con la masonería, la orden Rosacruz, que también fueron por grupos donde el venerable maestro se preparó. Mientras el mundo estaba en guerra, sale el venerable maestro a dar nuevamente la tabla de salvación. Una y otra vez, recordemos, Dios hace todos los intentos para que la humanidad lo conozca, para que la humanidad llegue a Él en vida. Para esta época, esa misión le fue encomendada al venerable maestro. Empieza esos estudios en esos grupos hasta que forma el movimiento gnóstico en la década de los años 40 en Colombia y se empieza a expandir por Latinoamérica hasta llegar a Europa. El venerable maestro escribe más de 70 obras, deja muchas conferencias grabadas, una gran enseñanza para que el ser humano pueda redimirse nuevamente. Entonces aquí entramos a lo que son las definiciones del gnosticismo. Realmente, ¿por qué existe? ¿Por qué llega a nosotros para esta época? Entonces, una de las definiciones que da el venerable maestro es que la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Queremos ser muy claros con esto. Una persona a medida que va despertando conciencia es una persona que lo hace de manera muy paulatina y muy natural. No se involucra en shows diciendo es que yo soy el maestro fulano de tal y yo puedo curar enfermos, yo tengo un consultorio, yo trabajo con magia blanca, yo soy un ser despierto. Un ser despierto sabe qué es lo que tiene que hacer en el momento dado. Los eventos no los damos nosotros, ¿no? Los eventos los da la vida. Entonces, una persona despierta sabe cómo manejar ese evento. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces hemos visto, tanto en redes sociales y hablando con personas, es que esa persona parece despierta por la manera en que habla,
Y no, señores, no es así. Una persona que es despierta se sabe comportar, pero también obviamente se sabe expresar. Pero si esa persona en un momento dado no se comporta a la altura del evento, pues es una persona posiblemente dormida, como nosotros. Entonces, cuando se habla de un funcionalismo muy natural de la conciencia, se habla de que sale esa expresión sin forcejeos, sin ayudas. Es que tal planta ayuda a despertar conciencia por unos instantes. No, señores, eso es droga. La conciencia va ligada a la parte espiritual de cada uno de nosotros. Entendamos eso. Es que el Maestro Jesús, él podía curar enfermos y dejó ese estipulado. Sí, nosotros no lo negamos. Pero hay que entender de que ese don lo da Dios. Y como decía Job, si Dios me da, Dios me quita. No podemos, cualquier atributo que tengamos, no podemos dárselo a nosotros mismos porque nosotros no somos merecedores de eso. Es Dios el que nos da, es Dios el que nos quita. Entonces una persona que despierte conciencia, que llegue a esa iluminación, que tenga ese conocimiento superior, tiene amor por esa humanidad, como lo hizo Jesús el Cristo, como lo hizo el venerable maestro Samael Aun Weor. Y aún así, maltratando al Cristo crucificado, ¿cierto? Ya clavado en una cruz, mira a los cielos y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca sintió odio ni resentimiento como ser humano, como Jesús hablándolo como ser humano. Y lo mismo el maestro Samael tuvo muchos procesos, tuvo que salir de Colombia, pero aún así no dejó de enseñarle a la humanidad eso, que es la religión más exaltada, y es lo que nosotros enseñamos como cultura gnóstica, que la religión más exaltada es el amor. Entonces el gnosticismo tiene cuatro pilares: la religión, la ciencia, el arte y la filosofía, donde la ciencia nos ayuda a descubrir los misterios que hay en la naturaleza, los misterios de la vida y de la muerte. El arte nos enseña a que todo en la vida hay que hacerlo con una obra de perfección. Para que estas personas del Renacimiento pudieran llegar a unas conclusiones y pudieran hacer una obra, tuvieron que estudiar y tuvieron que ensayar. Posiblemente a Miguel Ángel las primeras veces cuando hacía una escultura se le partió una piedra y tenía que volver a empezar. Posiblemente a Leonardo cuando hacía una combinación de colores para una pintura se equivocaba y le tocaba volverla a hacer. Pero con el ensayo y el error llegaban a una perfección, a una gama de colores, a una forma en una piedra donde era perfecta. Donde la filosofía nos enseña a nosotros, dicho por el venerable maestro, de que el hombre aprende de los eventos más difíciles de su vida, donde cambia esa perspectiva. Muchas veces, y lo vemos muy normal, de que una persona pasa por una situación difícil, lo echaron del trabajo, su esposa lo dejó, bueno, jóvenes que también tienen sus problemas, posiblemente no le va bien en el colegio, en la casa tiene también problema en la relación con los padres, y todo eso conlleva a tener unos espacios en la parte psicológica, a decirse, bueno, yo cómo lleno estos espacios, y se mete en la drogadicción, ¿cierto? En el alcoholismo, porque es que hay que ahogar las penas. Y lo que enseña la ciencia y cultura gnóstica es que si esa persona aprende ese evento, sale de la manera correcta, transforma esas emociones, cuando le vuelva a pasar un evento parecido, no va a caer en el error, no va a caer en ese hueco y va a sobresalir en los momentos más difíciles de su vida. Eso es un filósofo, una persona que aprende de sus errores, pero sobre todo que aprende de la vida. Y la religión, como lo habíamos dicho, la palabra religión
proviene del latín religare, revolver, ligar y unir. En el gnosticismo, y eso también lo hablaremos capítulos más adelante, habla de que existen 7 grandes religiones, pero la religión más exaltada, como ya hemos dicho, es la del amor. La religión que se ha usado para derramar sangre, que se ha usado para manejar una política, entre comillas, no es una religión, es un sistema. Porque la religión, el objetivo de la religión es entregarle unos valores a la humanidad para volver a Dios, como le enseña el gnosticismo y como lo enseña el maestro. Ya llevamos muchos años dando estas conferencias, dando estos temas, tanto en Colombia como a nivel internacional. Si usted, querido oyente, tiene esas dudas de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi razón de existir, los invitamos a que se acerquen a las 260 sedes que hay en Colombia. En la página nosiscolombia.org, en la opción de direcciones o ubicaciones, pueden ver las diferentes sedes que tenemos. Si no hay una cercana, también se puede inscribir en un curso de Gnosis de manera virtual para que tenga todos esos aspectos que hemos hablado. Si está fuera de Colombia, si nos estás escuchando fuera de Colombia, la página gnosis.is también tiene las ubicaciones de los diferentes países donde nos encontramos. En este momento nos encontramos en más de 30 países, incluyendo países de Europa y África. Si no encuentra una sede cercana, también puede inscribirse al curso de autoconocimiento o al curso de Gnosis. Entonces la Gnosis busca que el ser humano, así como el venerable Maestro Samael encontró su razón de existir, así como Jesús el Cristo sabía cuál era su misión, por eso antes de que lo capturaran decía: Padre, hágase tu voluntad, mas no se haga la mía. Así como esos seres que han estado buscando esa piedra filosofal, que realmente en la alquimia la piedra filosofal es una representación también del alma, así como muchos de esos buscadores siguieron al Cristo porque lo reconocieron como el Mesías, como la luz, como el Salvador. Asimismo, la gnosis, el gnosticismo, da esas bases para que usted, querido oyente, pueda encontrar eso que se llama la verdad. El gnosticismo, hoy en día, liderado por el maestro Samael Aun Weor, es la recopilación de toda la obra, de toda la historia y de toda la enseñanza que una vez se daba de labios a oídos, que también está en los evangelios. Nosotros no estamos en contra de ninguna religión, que también está en el Corán, que también está en eso que dejaron las culturas indígenas precolombinas que una vez gobernaban todo el continente americano, que más adelante también haremos una serie de capítulos hablando de la cultura inca, maya, azteca, porque ellos formaron un conocimiento que llegaba también a una iluminación. Y todo eso el venerable maestro lo recopila en sus obras. Libros que usted también puede descargar, libros que usted también puede buscar. Y recuerden, no son las pérdidas ni las caídas las que hacen fracasar la vida de un hombre, sino la falta de coraje para levantarse y seguir adelante. Venerable Maestro Samael Aun Weor. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¿Se ha preguntado usted cuál es el motivo de su existencia? ¿Para qué vivimos?
¿Tendremos un destino ya trazado? ¿Cuál es el origen de nuestros sufrimientos? ¿Y existirá una cura definitiva para nuestros males? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe la reencarnación? ¿Podrá haber vida en otros mundos? Estudie Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de su ser. Contáctenos en nuestras sedes en Tunja, en el barrio Gaitán y en el barrio Santa Lucía. Celulares 313-220-8174 y 300-463-4986. Los esperamos.